Santiago de Chile, 1977. Bajo el cielo gélido de la cordillera de los Andes, las luces doradas del Palacio de la Moneda se reflejaban en los charcos de agua de la banqueta, mientras el ruido metálico de los radios de comunicación rompía el silencio de esa noche tan solemne. Un convoy de coches negros se estacionaba frente al imponente portón de hierro, donde hombres de uniforme impecable y mirada de acero esperaban la llegada del fenómeno cultural más grande de América Latina. Se sentía una tensión silenciosa, casi eléctrica, que contrastaba con la euforia de las multitudes que, horas antes, habían retacado el Estadio Nacional para ver al pequeño Shakespeare y a su tropa de genios de la comedia. Nadie ahí se imaginaba que, tras esas puertas macizas, un protocolo de seguridad bien rígido estaba a punto de chocar de frente con la lealtad inquebrantable de un hombre que había hecho reír al mundo entero, pero que ahora traía un semblante de absoluta y desconcertante seriedad. El aire estaba impregnado con ese olor a cera de muebles antiguos e incienso, mezclado con el perfume caro de los invitados de honor que ya andaban en los salones internos. Ni por aquí les pasaba el drama que empezaba a armarse en el umbral de la recepción. Roberto Gómez Bolaños, el mero mero detrás de cada sonrisa del continente, bajó del vehículo con la elegancia discreta de quien carga el peso de un imperio creativo en la espalda, seguido por su elenco, que era su familia por elección. Sin embargo, el ritmo armonioso de esa entrada triunfal se cortó de tajo cuando una mano enguantada e impersonal le cerró el paso, señalando a María Antonieta de las Nieves, nuestra eterna chilindrina. Lo que debía ser el clímax de una gira histórica se convirtió, en un abrir y cerrar de ojos, en un campo de batalla moral donde la dignidad de una artista se iba a poner a prueba contra la frialdad de una institución que no aceptaba excepciones, ni aunque fueran leyendas. Antes de seguir, si quieres más historias fregonas como esta, pon tu opinión aquí abajo, danos tu like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda un buen para seguir trayendo relatos intensos como este. La gira de 1977 por Chile no era nada más otra serie de presentaciones, era la consagración definitiva de un fenómeno que brincaba fronteras y barreras sociales. Roberto Gómez Bolaños, en la mera cima de su creatividad, lideraba a un grupo que recibían con honores de jefes de Estado, despertando una histeria colectiva que pocas veces se ha visto en la historia de la tele mundial. En ese contexto, el elenco de El Chavo del Ocho representaba la esperanza y la alegría para un pueblo que vivía tiempos de mucha austeridad e instituciones bien amarradas. Roberto, que era bien meticuloso y siempre estaba al tiro con el bienestar de sus compañeros, caminaba con la postura de quien sabía que cada paso bajo los reflectores era también un compromiso con esa imagen de unión que proyectaba el programa. El mundo veía en ellos una vecindad humilde, pero tras bambalinas, lo que había era un engranaje profesional de élite, movido por una disciplina casi militar y un afecto genuinamente de hermanos que los unía a todos. El ambiente social de la época exigía una etiqueta extrema, y la invitación al evento de gala en el Palacio de Gobierno era el sello final de prestigio para la producción mexicana. Los actores vestían sus mejores trapos, muy lejos de la ropa remendada y las pecas pintadas que los volvieron íconos globales, pero manteniendo esa esencia humana que los acercaba a la gente. Roberto, el centro de gravedad de ese grupo, sentía el peso de la responsabilidad de representar a México y al arte de la tele en un lugar donde el poder se medía por uniformes y títulos de nobleza burocrática. Traía consigo la satisfacción de haber convertido su visión artística en una herramienta de unión latinoamericana, creyendo fielmente que el arte debía abrir puertas que la política a veces se empeña en cerrar. Esa noche, el brillo de los candiles de cristal del palacio parecía prometer una celebración de esas que no se olvidan, un descanso bien merecido después de semanas de viajes agotadores y estadios a reventar. Para María Antonieta de las Nieves, el viaje representaba un momento de vulnerabilidad emocional escondido tras la máscara de la chilindrina. Ella era la fuerza vital femenina del grupo, una actriz con un talento cañón que dedicaba su vida a darle voz a esa niña astuta y necesitada de cariño. Sin embargo, el peso de los trámites internacionales y el rigor de los controles fronterizos ya le estaban pasando factura, y ella, cansadísima por la rutina tan pesada, confiaba a ojos cerrados en la estructura que armaba Roberto para protegerla de cualquier bronca. El estado emocional del elenco era de un cansancio eufórico, esa mezcla de adrenalina por el éxito y la nostalgia de estar lejos de casa que siempre les pega a los artistas en las giras largas.
Iban directo a la entrada del palacio como una unidad que no se rompe por nada. Un cuerpo artístico donde el éxito de uno era la victoria de todos, sin imaginar que la rigidez del sistema estaba por poner a prueba esa unión. El lugar del evento era una fortaleza de mármol y protocolos, donde a cada invitado lo checaba minuciosamente un equipo de seguridad entrenado para no regarla y mucho menos para andar mostrando emociones. Fechas, nombres y documentos eran las únicas monedas de cambio aceptadas en esa recepción, y la atmósfera de vigilancia se sentía clarito en el aire seco de Santiago. Roberto checaba cada detalle a su alrededor, la simetría perfecta de los guardias, el eco de los pasos en los pasillos inmensos y el brillo frío de las bayonetas que flanqueaban la entrada principal. Todo ahí olía a una autoridad que no entendía de chistes ni de la ligereza de la comedia. Para esos oficiales, el elenco era nada más una lista de nombres en un papel oficial, y cualquier detalle, por mínimo que fuera, se trataría con la severidad de una falta a la seguridad nacional. Se estaba cocinando el choque inevitable entre el alma y la ley. El desastre burocrático se presentó en forma de una carpeta de cuero negra y la mirada gélida del oficial de migración asignado a la recepción. En el momento en que María Antonieta de las Nieves presentó sus credenciales, se hizo un silencio bien incómodo entre el tintineo de las medallas y el ruido de los tacones sobre el mármol. El guardia, que tenía la cara como tallada en piedra, le negó la entrada a la actriz alegando una discrepancia mínima de documentos en su visa temporal, algo que en cualquier otro lado no pasaría de ahí. Para ese sistema tan cuadrado, ella no era la estrella que hacía reír a millones, sino una extranjera con un registro irregular. El intento de explicación de los asistentes de producción fue cortado en seco con un gesto de mando, dejando claro que la decisión era la última palabra y que María Antonieta se tenía que retirar de volada de la zona de acceso oficial. La reacción de la actriz fue una mezcla de shock y una humillación muy gacha, sintiéndose chiquitita de repente ante la inmensidad fría de la moneda. El brillo de sus ojos, que siempre eran bien vibrantes, se nubló de vergüenza mientras daba un paso atrás, rodeada de guardias que parecían listos para sacarla como si fuera una intrusa. El equilibrio de la noche se rompió. La atmósfera de gala se hizo humo y solo quedó el sonido seco del radio avisando al comando interno que a uno de los miembros de la tropa mexicana le habían dado cuello. María Antonieta agachó la mirada, aguantándose el nudo que le subía por la garganta, mientras los organizadores, paniqueados por el retraso de la ceremonia, trataban de empujar al resto del grupo hacia adentro, como si ella fuera una pieza desechable en el engranaje de esa fiesta oficial. Roberto Gómez Bolaños, que ya había pasado el primer cordón, se frenó en seco al notar el hueco que dejó su colega. Se dio la vuelta y vio la escena que iba a cambiar el rumbo de la noche. Su amiga, la mujer que le daba vida a uno de los personajes más icónicos de su obra, estaba siendo tratada con el desprecio que les dan a los que no son bienvenidos. Ese incidente fue la chispa que encendió la mecha. Roberto dejó de lado la diplomacia sonriente del pequeño Shakespeare para ponerse en el plan de un patriarca herido en su honor. Vio cómo los guardias tocaban el brazo de María Antonieta para mandarla a la salida, y ese contacto físico, sin una pizca de respeto artístico, fue la gota que derramó el vaso con la hospitalidad chilena de ese momento. El mundo pareció congelarse mientras Roberto caminaba de regreso hacia el bloqueo, ignorando los ruegos de los de protocolo que le suplicaban que no hiciera un pancho frente a las autoridades. El asunto no era nada más por un papel que faltaba o un sello mal puesto. Era el choque de dos mundos donde el poder quería aplastar la dignidad de la persona. El cambio fue clarito cuando Bolaños, con un tono de voz que no aceptaba un pero, les ordenó a los guardias que soltaran a la actriz. El silencio que siguió solo lo llenó el ruido de la lluvia finita que empezaba a caer afuera, marcando el inicio de un enfrentamiento ético donde la fama de Roberto serviría de escudo para proteger al eslabón más frágil de su equipo. La luz fría del vestíbulo se reflejaba en la cara de Roberto, que se quedó tieso, ignorando la mano estirada de un diplomático que quería llevarlo al salón principal. A su lado, los demás, Carlos Villagrán, Florinda Mesa y Edgar Vivar, se miraron con duda, sintiendo el peso de esa estatua de autoridad en la que Roberto se había convertido. María Antonieta, con los hombros encogidos, no les aguantaba la mirada a los guardias, sintiendo que su presencia ahí era la causa de un conflicto internacional. Roberto no veía los papeles, veía a los ojos del oficial, buscando un rastro de humanidad que el uniforme parecía haber asfixiado. Por dentro,
Una tormenta de coraje le hervía en el pecho a Bolaños, un hombre que siempre creyó que la justicia era la base de cualquier sociedad, sea de a de veras o de cuento. Se acordó de las noches que se pasaba escribiendo solito, donde cada personaje lo armaba con puro amor, y sintió que cerrarle la puerta a uno de ellos era como que le cortaran un pedazo del alma. Para el mundo ella era la Chilindrina, pero para él era su compañera de años que merecía la alfombra roja tanto como él. Ya no le importaba si se armaba un escándalo, porque su lealtad era lo que guiaba cada latido de su corazón en ese instante. Señor Gómez Bolaños, por favor, el presidente lo espera y el programa ya va bien retrasado, le susurró un asesor que ya estaba sudando frío bajo las luces. Roberto no contestó luego. Se quedó enfocado en María Antonieta, que apretaba su bolsita como si fuera lo único de donde agarrarse en el mundo. El contraste entre el lujo del palacio y la fragilidad de esa mujer a la que no dejaban pasar creaba una imagen de injusticia que Roberto no iba a tragar. Su silencio empezó a calar más que cualquier grito, obligando a todos a ver el vacío que dejaba la ausencia de la actriz. Uno de los de seguridad, ya molesto por la audacia del comediante, se cruzó de brazos y repitió que las órdenes venían desde arriba y que nadie pasaba sin los papeles completos. Roberto dio un paso al frente, acortando la distancia, y su presencia pareció crecer, llenando el lugar con una autoridad moral que iba más allá de su estatura. Tocó levemente el hombro de su colega, un gesto silencioso de «yo te cuido» que decía más que 1000 discursos. María Antonieta sintió el calor de esa mano. Por primera vez desde que la pararon, levantó la barbilla, sintiéndose apoyada por el líder que nunca la dejó abajo. «Quiero saber qué piensas de este momento. Comenta qué habrías hecho tú en ese lugar». Lo que siguió fue como un baile tenso de susurros y movimientos a la defensiva, mientras el chisme del retraso llegaba a oídos de los peces gordos allá adentro. Al fondo, Roberto veía los retratos de generales y héroes nacionales, puras figuras que simbolizaban el orden y la fuerza, pero él solo veía la falta de corazón de ese momento. Se acordó de su infancia, de lo que le costó que lo escucharan en un mundo de gigantes, y se dio cuenta de que ese palacio era nada más otro escenario donde tenía que actuar con la neta. La música que venía del salón de fiestas ahora parecía una burla, un sonido hueco que no cuadraba con lo que pasaba en el pasillo. María Antonieta se acordó de cuando empezó en la tropa, de la confianza que Roberto le tuvo cuando nadie daba un peso por ella, y sintió una culpa muy amarga por andar atrasando el triunfo de su mentor. Pensó en decirle que pasara él solo, que ella se regresaba al hotel a esperarlos, pero algo en la postura de él le impidió decir palabra. Fue un momento de revelación. El cariño de Roberto no era nada más por la chamba. Era una protección casi de padre que no se doblaba ante ningún título. La duda de si Roberto era el patrón o el amigo se esfumó, quedando solo la figura del protector herido. Las idas y venidas de los asesores y la mirada fija de Roberto armaban un ritmo de suspenso, donde cada segundo de retraso era un insulto al protocolo de la dictadura chilena. Un oficial de alto rango se acercó, con las medallas haciendo ese ruidito metálico que recordaba a las cadenas, y trató de ponerse más rudo para arreglar el asunto. Pero Roberto se quedó como una roca a mitad del río. Su expresión no cambió ni tantito, ni siquiera ante el tono de amenaza que ya se le oía al oficial. El aire se cortaba con un cuchillo. El genio de la comedia estaba a nada de declararle la guerra a la rigidez de un palacio. En ese instante, Roberto sacó del bolsillo un relojito de oro, un regalo que marcaba el éxito de su carrera, y lo vio un momento antes de guardarlo con un gesto decidido. Ese objeto simbolizaba todo el tiempo que le había echado a su arte y a la gente que lo hizo posible, reforzando su idea de que el tiempo de su equipo valía más que el tiempo de los poderosos. Miró a Florinda y a Edgar, que asintieron sin decir nada, formando un escudo humano alrededor de María Antonieta, dejando claro que lo que decidiera Roberto lo decidían todos. El grupo estaba unido por un hilo invisible de honor y complicidad. El oficial, dándose cuenta de que a la mala no iba a poder con alguien que tenía el cariño del pueblo, intentó otra táctica, apelando al patriotismo y a lo importante de las relaciones entre México y Chile. Roberto nada más ladeó la cabeza, escuchando esas palabras vacías con una paciencia que ya tiraba a desprecio, mientras su mente ya planeaba la retirada. Sabía que si se doblaba ahí, se doblaba en todo lo que creía sobre la dignidad humana. La tensión subía conforme pasaba el reloj, y el evento de gala corría el riesgo de volverse un velorio para la diplomacia cultural.
Roberto se puso a pensar en los días en que escribía sobre el Chavo, un niño que no tenía nada más que a sus amigos y su imaginación para aguantar los madrazos de la vida. Se dio cuenta de que, en ese momento, él era el defensor de esa vecindad contra el señor Barriga del sistema, y que la justicia tenía que ganar incluso fuera de los foros de Televisa. Su vulnerabilidad como figura pública estaba ahí, a la vista de todos, pero su fuerza como ser humano nunca había sido tan obvia. Esa barrera física se volvió una metáfora de todos los muros que él había tratado de tirar con humor durante años. Los guardias empezaron a sentirse mal bajo la mirada de Bolaños, que parecía que les veía hasta el alma a través de los uniformes, viendo a los hombres comunes que eran antes de recibir órdenes. Hubo un momento de shock cuando Roberto, con una calma que daba miedo, empezó a quitarse sus propias credenciales, poniéndolas despacito sobre una mesa de mármol. El gesto fue como una cachetada al protocolo, una renuncia silenciosa a todos los honores que lo esperaban del otro lado de esas puertas dobles. El aire en el vestíbulo parecía haberse acabado, dejando a todos sofocados por esa demostración de principios. A María Antonieta se le escapó una lágrima, no de tristeza, sino de una admiración profunda que le llenaba el pecho al ver que el hombre al que el mundo idolatraba estaba soltando todo por ella. Trató de agarrarle la mano a Roberto, pero él la mantuvo firme en su hombro, como un pilar que no iba a dejar que ella cayera en deshonra. Esa escena tan cargada de significado demostraba que para Roberto el arte no era el fin, sino el medio para levantar a los que caminaban con él. El palacio, con todo y su grandeza, se veía ahora chiquito y mezquino ante semejante muestra de carácter. El relajo ya estaba en su punto donde el conflicto de afuera y el de adentro se hacían uno solo, la voluntad de no dar ni un paso atrás. Roberto miró la puerta de atrás, por donde querían sacar a María Antonieta, y luego la de adelante, por donde él debía entrar como rey. En su cabeza solo había un camino, y no incluía separar a su grupo por ninguna circunstancia o presión política. El siguiente paso de Roberto vendría con una frase que iba a retumbar en los pasillos como un trueno silencioso, cambiando el destino de esa noche. Las sombras de las columnas del palacio parecían cerrarse sobre el grupo, pero la luz de la convicción de Roberto los mantenía firmes. Pensó en la responsabilidad que tenía con los millones de niños que lo veían como un ejemplo de bondad y se dio cuenta de que esta era la escena más importante que le había tocado dirigir. No había guión para este momento, solo la voz de su corazón dictando lo que se recordaría por décadas. Lo complicado del momento pedía una respuesta que fuera más allá de las palabras, algo que le pegara en el centro a esa institución sin alma. El choque estaba completo, y el silencio de Roberto se volvió un arma más poderosa que cualquier grito. El ambiente dentro del palacio ya era de pánico, porque los invitados ya preguntaban por el invitado de honor y la neta sobre el bloqueo estaba por salir a la luz. La fragilidad del sistema quedó al desnudo. Dependían del artista para mantener su imagen, pero el artista no necesitaba del sistema para mantener su integridad. Roberto sabía que él tenía el sartén por el mango, aunque fuera a él a quien le estaban cerrando el paso. Al final, la mirada de Roberto se topó con la del oficial de alto rango una última vez, y ahí no había odio, sino una decepción profunda que dolía más que cualquier mentada. Respiró hondo, preparándose para el ultimátum que acabaría con esa farsa o abriría las puertas a la justicia. Todo lo que pasó antes se juntó en ese instante de claridad absoluta, donde el hombre y el personaje se volvieron uno solo en defensa de la lealtad. El escenario estaba listo para el desenlace, donde el pequeño Shakespeare iba a demostrar el tamaño real de su alma gigante frente a las sombras del poder. La presión en el vestíbulo de la Moneda parecía haber subido al doble en unos minutos, volviendo el aire pesado y difícil de jalar. Roberto Gómez Bolaños no retrocedió ni un milímetro. Al contrario, se cruzó de brazos con un gesto de aquí me planto que mandó una onda de choque a todos los diplomáticos. El sonido de la orquesta que venía de adentro sonaba como una burla cruel, una música de fiesta que no tenía nada que ver con la exclusión de la entrada. La urgencia de los organizadores pasó de ser una bronca logística a un desespero total, porque la ausencia de Roberto ya estaba llamando la atención de los picudos que ya estaban listos para el banquete. Cada segundo de silencio de Roberto hacía más pesada esa injusticia, dejando claro que el prestigio del evento estaba colgando de un hilo, dependiendo de que un hombre se agachara, cosa que no iba a pasar. Los asesores del palacio buscaban,
en susurros desesperados, alguna salida legal, pero el muro de burocracia que ellos mismos armaron ahora les caía encima. El drama subió de nivel cuando Roberto, con una mirada que desarmaba a cualquier soldado, empezó a abotonarse el sobretodo, señal de que su mente ya estaba fuera de ese palacio. No ocupaba gritar para que se sintiera su autoridad. El peso de su presencia era tal que las medallas de los oficiales se veían de repente sin valor ante esa estatura moral. El chisme del bloqueo empezó a correr por los pasillos laterales y la urgencia se volvió una presión física sobre los guardias que, hace rato, se sentían muy salsas. María Antonieta, viendo que el destino de todos estaba en sus manos, sintió un peso enorme, pero la mano firme de Roberto en su hombro no la dejó doblarse. El contraste era total. De un lado, la fuerza bruta de un Estado aferrado a reglas de papel. Del otro, la fuerza espiritual de un artista aferrado a sus amigos. La bronca ya no era por una visa, sino por quien mandaba de verdad en ese momento histórico. La expectativa por el desenlace crecía mientras Roberto empezaba a caminar despacito hacia la salida, dándole la espalda al lujo y al poder. Ese movimiento soltó un murmullo de pánico entre los oficiales, que se dieron cuenta de que iban a perder no solo a un invitado, sino la poca legitimidad que la presencia de Bolaños les daba. La injusticia de parar a una mujer por una tontería técnica se iba a volver un escándalo diplomático de aquellos, y el nombre de Roberto Gómez Bolaños no se iba a asociar con la risa, sino con una protesta silenciosa y demoledora. El jefe de seguridad ya estaba sudando la gota gorda, viendo su carrera en peligro por la terquedad de un comediante. La presión emocional en el elenco se notaba a leguas. Edgar Vivar y Florinda Mesa se quedaron como centinelas junto a Roberto, demostrando que la lealtad que predicaban en la tele era la misma que vivían fuera de ella. No había ni una grieta en la unidad del grupo, y eso era lo que más les calaba a los hombres de uniforme, acostumbrados a tratar con gente solita y fácil de asustar. La cosa llegó al punto de ebullición cuando el oficial más picudo dio un paso al frente, queriendo intimidar por última vez, solo para toparse con el silencio de hielo de Roberto. El mundo afuera no sabía, pero en ese pasillo, una pequeña vecindad le estaba ganando a un ejército sin disparar ni una bala. Ya estaba todo puesto para el clímax, la urgencia, el honor y el sacrificio estaban sobre la mesa. Roberto estaba listo para mandar a volar la noche más importante de la gira, listo para aguantar los periodicazos del día siguiente y las represalias políticas, todo con tal de no dejar que pisotearan a María Antonieta. El brillo del palacio se veía pálido frente a la flama de dignidad de ese grupito de mexicanos. Lo que hiciera Roberto a continuación no sería una simple decisión de viaje, sino el acto final de una obra donde la humanidad le ganaría a la rigidez, sellando para siempre su lugar como un gigante. El silencio que siguió fue el momento más ruidoso en la vida de Roberto Gómez Bolaños, un vacío donde se decidió su dignidad. No hubo mentadas, ni manoteos, ni sacó a relucir su fama. Nada más sacó la invitación oficial de oro del bolsillo y la puso en el mostrador de mármol con una suavidad que dolió. Mirando a los ojos al oficial, Roberto soltó las palabras que se volverían el clímax moral de su vida. Si María Antonieta no entra como mi invitada y colega, entonces Roberto Gómez Bolaños tampoco cruzó nunca este portal. Fue una renuncia total, un jaque mate ético que le aventó la bola a la institución, volviendo al pequeño Shakespeare, un gigante que ningún ejército podía mangonear. La tensión en el vestíbulo tronó cuando los organizadores vieron que iba en serio y que el grupo ya se perfilaba para la salida, dejando el lujo por la lealtad. El susto en los ojos de los oficiales era la prueba de que el carácter le ganó al uniforme, armando una escena inolvidable donde el poder político se quedó desarmado ante un hombre de principios. María Antonieta, con los ojos llorosos, vio a su mentor soltar la gloria del palacio por ella, un giro que cambió para siempre su relación de chamba en un pacto sagrado de amistad. Ese gesto no era nada más por entrar a una fiesta, sino por negarse a que alguien fuera tratado como basura por conveniencia de los poderosos. De repente, la burocracia se hizo pedazos ante la postura de Roberto, y el oficial superior, rindiéndose de plano, ordenó que abrieran las puertas para todos, sin peros ni papeles. El clímax fue ver a Roberto del brazo de María Antonieta entrando al palacio a la cabeza de su elenco, no como invitados agachados, sino como conquistadores morales que pusieron sus propias reglas. El gran giro no fue entrar,
sino demostrar que Roberto estaba dispuesto a perderlo todo con tal de no perder su esencia ni a su gente. El salón de gala, que se veía tan imponente, pasó a ser solo el fondo para la victoria de la vecindad sobre el sistema, un triunfo del corazón sobre el papel sellado. El impacto emocional de esa victoria silenciosa fue la mejor recompensa para cada uno, que ahora caminaba con una frente en alto que ningún aplauso les iba a dar. Roberto seguía sereno, pero en sus ojos brillaba el gusto de haber hecho su obra maestra más difícil, defender la humanidad. El clímax terminó con el grupo entrando al salón principal, donde el contraste entre la frialdad de los guardias y el calor de su unión era una imagen de resistencia artística bien fregonona. Ahí, en ese palacio de piedra, Roberto demostró que la verdadera soberanía no es de quien da las órdenes, sino de quien tiene el valor de decir no por los que ama, haciendo de esa noche la más memorable de su historia. La entrada al salón no fue por cumplir una agenda, sino el desfile de una familia que sobrevivió a una prueba de fuego. Las miradas de admiración de los invitados, que ni sabían del pleito de afuera, contrastaban con la paz que traía Roberto en la cara. La seguridad, que antes era de piedra, ahora guardaba su distancia con respeto, como si hubieran entendido que la autoridad de Bolaños venía de algo que los uniformes no pueden comprar. María Antonieta caminaba con una dignidad nueva, sintiendo que cada paso en ese mármol era una fiesta a la lealtad. El palacio ya no daba miedo, porque la barrera moral se había caído por el valor de un hombre sencillo. Lo que hizo Roberto se sintió luego en el ánimo de todos, que ya no veían en él solo a un genio, sino a un escudo que no se quiebra. El tema de la noche, la gente por encima de las reglas, se volvió el alma de todo lo que pasó en el banquete. Roberto hablaba poco, pero su presencia llenaba el lugar con una fuerza que obligaba hasta a los más picudos a reconocer su importancia. Estar ahí con todos los suyos era el mensaje más fuerte sobre el carácter y la amistad. El calor del grupo transformó el palacio, metiendo esa alma vibrante que encantaba a toda Latinoamérica y demostrando que la neta del artista es lo único que aguanta el paso del tiempo. El cierre emocional fue al final de la noche, cuando al salir otra vez al aire frío de Santiago, el grupo se miró y no hicieron falta palabras. La humanidad de Roberto puso un ejemplo de respeto que los acompañaría en todas las fronteras que les faltaba cruzar en esa gira del 77. Demostró que el valor de uno no cabe en un pasaporte, sino en la huella que dejas en el corazón de los que caminan contigo. Al subirse a los coches, no traían cansancio, sino una reflexión profunda de lo que es ser un líder de verdad. La historia que empezó con un bloqueo terminó como un himno a la lealtad, dejando una lección en las piedras de ese palacio. Ninguna institución es más grande que el compromiso de un hombre con su gente. Roberto Gómez Bolaños salió de ahí tal cual entró, bajito de estatura, pero con una moral que parecía tocar la punta de los Andes. Esa noche no solo defendió a una actriz, trazó la raya entre el protocolo y el carácter, probando que el arte solo vale la pena si tratas a los que lo crean con dignidad. El pequeño Shakespeare dejó atrás el brillo falso de las luces de gala para llevarse el brillo de una conciencia limpia, reafirmando que el verdadero escenario de un genio no es el teatro, sino el terreno sagrado de la lealtad. La historia de ese bloqueo en Chile se volvió el guión más poderoso que escribió en su vida. Una historia real donde el héroe no ocupaba superpoderes, solo la fuerza de no dejar a nadie atrás. La imagen de Roberto y María Antonieta pasando juntos esos portones queda como un recordatorio eterno de que las reglas son para servir al hombre, no para esclavizarlo. En un mundo que siempre nos pide sacrificar afectos por oportunidades, el ejemplo de Bolaños brilla como un faro de integridad, cuestionando si el éxito vale la pena si no tienes con quien compartirlo en la cima. Nos enseñó que la vecindad del Chavo era real porque el amor de los bastidores era capaz de enfrentar ejércitos y palacios sin rajarse. ¿Y tú? ¿Qué crees que esto dice sobre el carácter y las decisiones difíciles? ¿Alguna vez has tenido que soltar una oportunidad grande por no dejar abajo a alguien que siempre ha estado contigo? Déjanos tu comentario.